Bienvenidos al podcast de Monkey Hands, el programa en el que hablamos de todo aquello relacionado con la producción musical y con su industria. Un espacio dedicado a descubrir las últimas herramientas y aprender nuevos recursos y técnicas para la creación musical con la que tanto disfrutamos. Y hoy, episodio número 35. Os tengo algo preparado, algo nuevo, que bueno, no se habla mucho de ello, pero creo que es bastante interesante. Y se trata de los roles dentro de la industria musical, es decir, pues qué es lo que hacen las compañías discográficas, por ejemplo, los artistas, los músicos, qué es un músico de sesión. Vamos a hablar un poco de todos estos roles, así por encima, para que, bueno, pues para el que no lo sepa, que descubra que detrás de toda esta parafernalia de la música y de la canción que llega al consumidor, detrás hay mucha gente y muchas entidades incluso que se ocupan de que todo funcione, ¿vale? Que todo sea un engranaje ahí correctamente engrasado y que vaya todo para adelante. Pero antes de nada, recordaros que en Monkey Hands formamos productores, DJs y técnicos de sonido a través de nuestros cursos presenciales y de nuestras conferencias con expertos semanales. Además, contamos con la plataforma de promoción Monkey TV, en la que damos a conocer a nuestros alumnos a través de sus sesiones en directo más personales y de entrevistas. Si tenéis curiosidad, entrad en monkeyhands.es y echad un vistazo. También recordaros que estamos disponibles en las plataformas de podcast iVoox, en Spotify y en iTunes, y también a través del vídeo en YouTube. Y bueno, ya sin más dilación vamos a entrar en materia. Como os comentaba, vamos a hablar de los roles de la industria musical y bueno, pues básicamente lo que tiene la gente en la memoria colectiva, por lo que yo veo y lo que yo hablo con gente externa a este negocio, es que está por una parte lo que es el grupo o la banda o el DJ o el artista principal. Luego hay una entidad ahí que parece que es todopoderosa y que gestiona todo, que son las discográficas. Y por último, pues las plataformas donde se distribuye toda esta música, ¿no? Como hemos dicho, en Spotify, por ejemplo, o en las tiendas físicas como Fnac o el Corte Inglés o el Carrefour, eso da igual. El caso es que bueno, que sí que está bien y por un lado sí que se puede ver así, es decir, desde el principio, que es la banda o el artista principal hasta que llega a las tiendas, pero hay un proceso intermedio súper importante y que creo que es importante que conozcamos. Hay tantos roles o tanta gente haciendo actividades distintas dentro de este negocio como imaginación podáis tener. Me explico. Vamos a poner un ejemplo muy práctico, ¿vale? Muy sencillo, y es, pues, como siempre hablamos, del chaval que empieza con la música, va a sus clasecitas, empieza a tocar un instrumento o a pinchar o lo que sea, y hace sus primeras bases, sus primeras canciones, con sus acordes, su voz. En segundo lugar, bueno, pues habla con otros compañeros de clase e intentan formar una banda, quedan, ¿vale? Eso va a más y luego en el propio instituto o en el colegio les piden que hagan alguna actuación en el fin de curso, sus propios compañeros les animan a que continúen porque, joder, mola y tal, siguen ensayando. Uno de ellos, que es el más avispado, o un familiar de alguno de los componentes, le propone, oye, pues puedes venir a tocar a mi fiesta, o por favor, mira, soy del ayuntamiento y me gustaría que participases. O en muchos de los casos ven incluso concursos, oye chicos, nos apuntamos a esto que es bastante interesante, que mira, hay un premio de grabar una maqueta, tal. Bueno, son situaciones muy habituales, ¿no? Esto lo podéis llevar a cualquier género, a un cantautor, no hace falta que sean unos chicos con una banda, puede ser un DJ, como os comentaba, alguien que trabaje más en la música electrónica, pero bueno, por poner un cabeza de turco o poner una figura así más física, vamos a trabajar con ese patrón, ¿no? De la banda, de los chicos que se juntan. Bueno, ya llegan a ese punto donde empiezan a dar sus primeros bolillos, sus primeros conciertos, y llega un momento en que se lo quieren tomar más en serio. Bueno, aquí en muchas bandas es donde ya rompen la relación porque unos bueno, siguen su vida, siguen sus estudios, ya no tienen más tiempo, tal, lo compaginan, es como un hobby, pero bueno, siempre hay alguno que quiere llevarlo al siguiente paso y se proponen pues grabar algo, tener algo grabado para ellos, poder escucharse, aparte de los vídeos que se graban en los conciertos, y poder mejorar y poder eso mostrárselo al mundo, ¿no? A través de, pues hoy en día en YouTube. Imaginaos, hace unos años no había estas posibilidades y se grababa de cualquier forma, con una cinta, con una grabadora o lo que sea, para poder llevárselo a las propias salas o, bueno, distribuirlo de alguna forma para que la gente te conociese y hubiese más oportunidades de contratación o de posibilidades de tocar. Bueno, una vez que tienes la primera grabación,
bueno, si tienes muchísima suerte y ganas el concurso, por ejemplo, pues te empiezan a abrir ramificaciones dentro de lo que tú estabas construyendo y uno conoce a uno que conoce a otro y entonces te presentan a otra persona y de repente en el concurso el jurado había alguien que participaba que era tenía un programa de televisión en una televisión autonómica, por ejemplo, o en la radio y de esa radio te proponen entrevistarte, bueno, pues como un joven músico que está emergiendo y tal, de ahí lo escucha alguien y bueno, ya empiezas a hacer tu red de fans o de seguidores y eso cada vez va creciendo más hasta que llega a mayores y ya o bien alguien, algún cazatalentos o alguna persona de la industria les propone algún tipo de colaboración o hacer algún disco o, que es lo habitual, se llega al punto de autoproducirse. Llevas muchos años ya tocando o mucho tiempo ya tocando en salas, ya tienes totalmente el tema de las tablas y el rollo de tocar en público y en directo más que aprendido, ya haces tus propias composiciones, ya has evolucionado, ya tienes tu propio estilo y decides profesionalizarte de alguna forma o dar el siguiente paso y es ya pasar de maquetas y grabar tu propio disco o tener tu propia producción, ¿vale? Si no ha habido alguien que se haya fijado en tu producto y quiera financiarte lo podéis hacer vosotros mismos o uno mismo, o bien fabricándoselo porque uno ha estudiado sonido, el otro tiene una tarjeta de sonido, su primo también hace fotografía, es decir, de alguna forma que salga el producto final con la intención de comercializarlo, o sea, una producción como vimos en otro episodio del podcast donde había que estructurarse la preproducción, producción y postproducción, eso tiene que estar totalmente diseñado con la finalidad de que ese producto se pueda rentabilizar, o bien a través de la venta del mismo material fonográfico, que ya no se venden canciones, o sea, no se venden discos físicos, o a través de espectáculos, ¿no? O conciertos o sesiones de DJ, el que sea DJ o el que venda teatro, pues representaciones artísticas, bueno, eso ya cada uno que se lo lleve a su terreno. Pero es como, digamos, yo siempre pongo el mismo símil, es como aquel que tiene la idea de montar una panadería, simplemente, o una zapatería o cualquier otro negocio a pie de calle, tiene que hacer una inversión. Tiene la opción de ir ahorrando durante toda su vida y cuando tenga ciertos ahorros, invertirlos en un alquiler de un local, en la adaptación de ese local, en la parte legal de los permisos, en la contratación del personal, en la maquinaria para hacer el pan, en la propia materia prima que es comprar la harina, comprar tal, el agua, no sé qué, la contratación de los suministros, o sea, pues todo lo que conlleva una gestoría para que te lleve los papeles, todo lo que conlleva un negocio. En la música es exactamente lo mismo, lo que pasa que bueno, tenemos ahí en la mente colectiva como que la música es gratis, que no cuesta y que simplemente una persona que tiene un talento determinado desde que ha nacido y por lo que sea está alumbrado por la luz divina, alguien se fija en él, le gusta a todo el mundo y se hace multimillonario. Pues eso, vamos, bajo mi punto de vista y por lo que yo he vivido, no es real. Bueno, no quiero decir que nunca haya pasado. Puede haber pasado, voy a dejar hasta la posibilidad, pero no te puedes fijar en eso. Lo que te tienes que fijar es lo habitual y en el camino que normalmente se suele seguir. En este caso, siempre que lleváis esa mira de que es como cualquier otro negocio y que hay que tener o una cierta inversión o, bueno, no hace falta invertirlo tú, si no tienes esa posibilidad, hay muchos otros recursos, como por ejemplo el crowdfunding, o sea, hay plataformas de financiación donde tú propones lo que quieres hacer, tú crees en tu proyecto, crees en tu música, eso es lo principal, eso es muy importante, y decides pues anunciarlo al mundo, no tienes la posibilidad económica o la libertad financiera como para contratar un estudio de grabación, los músicos, etcétera. Pero crees tanto en tu proyecto que, bueno, haces un adelanto, puedes grabarte tu maquetilla como has estado haciendo hasta ahora, mostrarlo al mundo y decirles, chicos o gente, mecenas que se llama, si invertís en mi disco, pones un precio, imagínate 20 euros cada uno, o mira, el primer objetivo, si me das 20 euros, yo cuando tenga el disco y llegue al objetivo te voy a regalar un disco firmado. Si pones 100 euros, pues aparte de un disco firmado te voy a dar el videoclip y yo qué sé, y un libro de fotos de making of, de cómo se ha grabado. Bueno, eso ya cada uno pone sus objetivos y cuando se llega a un presupuesto, pues se graba ese disco, se reparte a todos estos mecenas que lo han hecho posible y tú ya tienes tu disco. ¿Vale? Que básicamente va a ser una tarjeta de presentación o va a ser como abrir las persianas, como cuando más que abrir las persianas es como terminar la obra de
la persona que quería montar la panadería. O sea, hasta ese momento no estás facturando, hasta ese momento simplemente estás creyendo en un sueño, crees en tus posibilidades como panadero o como músico o como cantante o como DJ y necesitas tener formato físico. Formato físico no me refiero al CD en sí, sino a la canción en este caso, con su parte infográfica, es decir, sus portadas y demás. Por otra parte tienes, bueno, y el panadero tiene su tienda, ya está habilitado eso y demás. Genial. A partir de ahí, ¿qué ocurre? Bueno, pues que tienes que pensar si esa música la vas a querer vender para publicidad, por ejemplo, o vas a querer tú figurar como artista principal y hacer una campaña de darte a conocer para que la gente consuma esa música, le guste, la pongan en todos los lados y terminen contratándote para salas de conciertos o salas de fiesta y demás, ¿vale? Todo esto, como veis, es un entramado muy complejo, o sea, no es tan fácil como lo que estoy diciendo, ¿no? Como tengo mi canción, la compongo, la grabo y ya sale todo. Por medio hay muchísimas cosas que hay que tener en cuenta, desde, yo qué sé, desde el tipo de grabación que vas a hacer, el minutaje, las tendencias que se están trabajando en ese mismo momento, los objetivos que tienes, es todo, ¿no? Igual que en la panadería desde que se tiene la idea de voy a abrir una panadería hasta que se abre la panadería al público, el mercado puede cambiar totalmente. O sea, ahora se lleva mucho las panaderías de pan hecho en casa y de masa madre X o yo qué sé, pan de centeno. Y en ese tiempo, pues a lo mejor cambia, en vez del pan de centeno es, yo qué sé, pan de pita, no, lo que sea, no sé mucho de panes, pero bueno, quiero que entendáis el ejemplo. Bueno, pues para acelerar este tipo de procesos, o como para profesionalizarle, es cuando se delegan en otros roles dentro de esta industria que son especialistas dentro de todo este entramado que os decía, ¿vale? Por empezar a hablar de algo, bueno, hablamos del artista, que es la figura artística, es decir, es el que va a defender la cara visible del producto o marca, ¿vale? No tiene por qué ser ni el propio compositor ni el propio músico, puede ser simplemente el artista, el que representa esa marca con su imagen, ¿no? Una modelo de cualquier marca, de Zara, del grupo Inditex o lo que sea, no es ni la que lo ha diseñado, y eso lo sabe todo el mundo, eso lo tiene asumido todo el mundo en su inconsciente, ¿vale? Pero lo que os estoy hablando de la música no es tan fácil. Vuelvo al ejemplo, una modelo que representa a H&M, la gente que pasa por el escaparate no piensa, uy, esta chica, fíjate, ha diseñado, se lo ha cosido, madre mía, luego ha contratado a un fotógrafo para que le haga las fotos, ha ido a la tienda para que cuelguen su póster y tal, ha vendido la... Bueno, pues no, pues igual es la música. Habrá artistas que sí que compongan su propia música y luego hay gente por detrás que la hace crecer y aporta su granito de arena para que tenga el formato definitivo, y en otras ocasiones el artista es un intérprete. Por ejemplo, las orquestas clásicas, la mayoría de los espectáculos de orquestación clásica que podáis acudir, las obras no son suyas, ni siquiera en muchas ocasiones ni el arreglo, ¿no? En otras ocasiones sí, pero ni el arreglo, es decir, ni las modificaciones que hayan podido hacer sobre esa obra, sino son intérpretes. Se han cogido una partitura, el director hace su libre interpretación, su interpretación de esas partituras, sus pequeñas adaptaciones, y los músicos interpretan, simplemente, ¿vale? Pues en el pop, en el rock, en el trap, en la electrónica ocurre lo mismo. Hay gente que bueno, que es el artista principal y tiene pues un carisma, simplemente, o porque se desenvuelve muy bien en los escenarios, o porque la voz es justamente la que representa el mensaje que quiere llegar el autor, 100.000 millones de factores. Bueno, pero ahí no nos vamos a entrar, es decir, tenemos el artista como principal, bueno, como el origen de todo esto, ¿vale? Que todo se construye en relación a ese artista. Pero antes de eso, bueno, a continuación ese artista tiene que verse rodeado de músicos, y el músico puede jugar el papel de compositor, puede jugar el papel de arreglista, puede jugar el papel de adaptador musical para otros instrumentistas, puede jugar el papel de músico de sesión. El músico de sesión es el que está especializado en grabaciones en directo. Hay músicos virtuosos y músicos brutales, muy buenos de escena, músicos de escena donde en el espectáculo son brillantes y ejecutan perfectamente, y esa adrenalina les da muy bien. Además tienen sus pintas que acompañan a la imagen y demás, pero luego van al estudio y o no lo hacen tan bien, no están tan acostumbrados. No es que no lo hagan tan bien, sino que también hace falta un aprendizaje, porque la adrenalina es distinta, la dinámica es distinta, los términos que se utilizan, incluso el lenguaje es distinto. Y bueno, un músico de sesión está especializado en entrar en el estudio, en que le des a grabar y te proporciona su sonido y todas sus herramientas para que en el menor tiempo posible, habitualmente, se llegue a ese objetivo, ¿no?
O sea, músicos de sesión y muchos arreglistas. Bueno, luego por otra parte, en la parte más de la letra tenemos los autores, los letristas también, los correctores, los adaptadores de las letras en distintos idiomas, ¿no? Eso es otro tipo de... que habitualmente puede ser el músico también que componga la letra. Y en otras ocasiones no, ¿vale? O sea, se hace una música y luego una pequeña letra y luego hay otra persona que la adapta o termina de componer. Lógicamente todo esto es un trabajo en equipo, o sea que probablemente el artista principal, que hemos dicho que no tiene por qué hacer nada, interviene en todo esto porque al final va a ser él la figura principal y la cara visible y tiene que tomar decisiones o incluso aportar ideas, ¿vale? Pero hay especialistas que son los que toman la última decisión o los que te ponen en camino, digamos, de alguna forma, ¿no? Luego, una vez que ya tienes estos roles aprendidos, ¿no? Que son dentro de la banda, pues esos son los músicos también de concierto, como hemos dicho, el músico de sesión, el arreglista, el que hace, vale, tú está muy bien, tú eres el bajista, pero quiero que hagas este dibujo aquí para dejar hueco a la batería. Bueno, un poco el director musical del asunto. Y luego ya entran en juego un poco otras entidades de gestión, como pueden ser los registros de autor, ¿no? Vamos a separarlo en, una cosa es que alguien certifique que la obra es tuya y por otro lado que alguien gestione los beneficios que está generando esa obra para que luego o que los recaude para que luego tú los cobres. Tenemos el registro de la propiedad intelectual por un lado, que es el que, digamos, como un notario, lo voy a intentar decir con el lenguaje más simple. Es un notario que dice, vale, esta obra es de fulanito, perfecto. Eso suele tardar el trámite en 6 meses, en que te den, antes de eso te dan un numerito como que está en trámites, es decir, que ahí te vale. Y luego tienes otras sociedades, hay muchas, para gestionar todo este tipo de derechos de autor, derechos de interpretación, derechos de producción, derechos, pues yo qué sé, el ASGAE, que es la más conocida, gestiona los derechos de autor, el AGEDI, el IAE, bueno, hay varias entidades que gestionan todo esto. Eso sería como otro rol dentro de la industria que es muy importante, ¿vale? Luego tenemos las editoriales, ¿no? Habréis oído hablar de, bueno, es que estoy en tal editorial o es que la editorial me ha propuesto tal. Bueno, las editoriales voy a intentar hacer un resumen porque luego dentro de todos estos roles se entremezclan, es decir, el propio artista puede ser músico, puede ser editor, claro que sí, puede ser el fotógrafo y puede ser el que cobra las entradas. Claro, lo único que lo estoy intentando separar la medida de lo posible para que entendáis que suele haber otros roles y están más estandarizados, ¿vale? Como lo que os comentaba de la editorial. La editorial es como si fuera un banco de imágenes o un banco en este caso de fonogramas de canciones y se encarga de mostrarlas a los productores o a las casas discográficas o a los propios grupos y bandas para decidir qué temas van a participar en sus discos, ¿vale? Eso por un lado. O sea, es decir, yo soy fulanito y quiero hacer un disco y no compongo. Bueno, pues me voy a una editorial o me la proporciona la propia discográfica, eso ya hay muchas fórmulas, y elegimos un repertorio. Ah, pues mira, me han traído estos y creo que te encaja estos. Ah, pues hace una selección y de esa selección otra selección y se deciden 5 temas. O los que sean, o 20 temas, se empiezan a arreglar y luego de eso se hace una última criba. Bueno, la editorial, para que os hagáis una idea, sería un poco también gestiona el tema de los derechos, gestiona, como os decía, se pueden asumir otras actividades, pero principalmente pensarlo así y lo vais a simplificar. O sea, os va a resultar mucho más sencillo pensar lo que es un banco de temas que están ahí, ¿no? Luego, por otra parte, tenemos las casas discográficas, o los sellos discográficos, o los labels en inglés, llamadlo como queráis. Disqueras también le llaman por ahí en Latinoamérica. Un saludo desde aquí, que sé que tenemos algún televidente o oyente de allí. Y es lo mismo. La diferencia es que, bueno, hay grandes multinacionales, realmente hay 3, que es Sony Music, Universal y Warner, ¿no? Estas 3 han absorbido al resto de pequeñas discográficas satélite por el tema de la crisis de los que no se venden discos y demás, ¿no? Una crisis musical. Pero luego hay infinidad de sellos pequeñitos, incluso ahora online. El sello es el que, digamos, se encarga de distribuir tu música. Pero claro, ¿qué ocurre? Que solo ese proceso de distribución, pues luego se dan cuenta de que, vale, van a decidir o van a hacer un filtro para que cada casa discográfica tenga como, digamos, una firma. Bueno, pues yo solo saco música techno, o yo solo saco cantautores. Vale, pues como solo saco cantautores, me gusta trabajar con estos estudios de grabación, solo con estos, y con estos productores, porque hacen que suene de determinada forma y la gente va a identificar
mi sello discográfico con este sonido. Es decir, que las discográficas al final tienen un entramado de todo, desde autores o editoriales que les nutren de temas, ingenieros, estudios de grabación, bueno, todo para que al final su ecosistema, o las bandas, o los grupos, o los DJs que pertenecen a esa discográfica tengan ese mismo sello de identificador, ¿vale? Normalmente cuando hablamos de grupos pequeños o que están empezando, hay una figura también que es el AIR, Artist and Repertory, me parece que es, repertorio, artista y repertorio, que es la figura que antes era el ojeador, como en el fútbol, que iba a las salas de concierto o le llegaba la maqueta que os decía en cinta y proponía a discográfico, oye, hay un grupo o hay un chaval que lo hace muy bien, que creo que puede funcionar, además cubre este nicho que tenemos dentro de la discográfica, porque esto es interesante, las discográficas o las grandes discográficas que asumen varios estilos, tienen un número determinado de artistas por estilo. No puedes decir, bueno, tengo que tener 100.000 de pop, 100.000 de reggae, 100.000 de cantautores, bueno, porque ellos juegan también con hacerse su propia competencia y luego colaborar en conciertos y demás, pero sí que lo tienen todo muy controlado. Vuelvo a lo que os estaba comentando, que las discográficas tienen al AIR, que es el que ojeaba. Ahora igual, lo único que en lugar de ir a la sala de concierto, que se llegará haciendo, o no, no lo sé, pero tienes YouTube, tienes un montón de plataformas, MySpace en su época, acordaros, Spotify, que bueno, con lo que hay ahora con los medios de comunicación y con las nuevas tecnologías, pues simplemente se trata de que eches un vistazo y a ver quién tiene más suscriptores y demás. Ahora van a tiro fijo, antes era una apuesta total. Y bueno, tampoco, ¿no? Porque tú veías en el circuito de conciertos si llenaban las salas o si no, si la gente hablaba en los clubs o no. Ahora pues es mirando los likes y mirando un poco pues cuántas visualizaciones tiene y luego lo comprueban, porque todos sabemos que también las plataformas pues bueno, se pueden un poco engañar en cuanto a visualizaciones, ¿no? Luego hay que demostrar un poco que eres capaz. Bueno, pues ese AIR propone y la discográfica tiene la capacidad financiera de apostar por uno de estas artistas y decir, vale, pues te voy a financiar y te voy a grabar el disco, el videoclip, te voy a hacer la campaña de marketing, te voy a hacer, bueno, pues todo lo que ellos crean conveniente para que ese producto salga al mercado y tenga aceptación. Lógicamente, mucha gente esto lo ve como vender el alma al diablo porque pierdes un poco digamos, la custodia de tus temas, ¿no? Porque ellos deciden en qué estudios, en qué tal. Bueno, pues el AIR hace un poco de gancho de mediador entre la discográfica y el artista. Le comunica lo que quiere la discográfica, todo esto del tema de los contratos, y bueno, no es que les convenza, pero dice, bueno, vosotros lo veis desde esta perspectiva, pero pensad que esto en 2 años tenemos que cumplir estos objetivos y, pues bueno, si, yo qué sé, por poner un ejemplo muy cutre, que yo qué sé, lo acabo de pensar, pues tienes que salir con tal sombrero. Imagínate, o te recomiendo, o tu imagen me gusta mucho, o no me gusta nada, tenemos que trabajar la imagen. No, porque yo, bueno, quiero salir así, me da igual, no quiero tal. No, es que creemos en tu producto, pero en el plan que tenemos para ti tienes que ir hacia un público joven y como es un público joven, pues tienes que ir de determinada forma. Bueno, por poner, yo qué sé, por expresarlo de alguna forma. Y porque es algo que todo el mundo igual tenemos pues de las pelis y de las series, como que ocurre, ¿no? Bueno, tenemos, como os decía, el AIR, las editoriales. Luego, importante, todo el tema técnico, o sea, ingenieros de sonido dentro de los estudios, los propios asistentes, los propios técnicos. Perdón, todavía sigo acarreando el resfriado. Fijaros que en una producción profesional, pues tiene que haber especialistas desde el que afina los instrumentos, prácticamente, y me muero, hasta que arregla la última nota de la voz, ¿sabes? Porque o edita para si hay algún punto o algún ruido no deseado. Bueno, pues todo eso tiene que haber especialistas. Hay uno que solo mezcla, otro que solo masteriza, otro que solo edita, otro que solo se encarga de tal. Bueno, pues esto mismo que nos estamos enfocando en la parte más musical, en la parte de imagen en los videoclips, porque hoy en día se consume la música a través de videoclips, ¿no? Todos estamos en YouTube enganchados y escuchamos muchos música desde ahí, o la escuchamos en Spotify, pero luego vamos a verlo en YouTube. Así que va muy emparejado. Bueno, luego tenemos la parte más de manager, ¿no? Lo que es una persona, un representante. Una figura es el manager, que es la persona que gestiona al artista. O sea, luego dentro del manager tenemos el road manager, que es el que se encarga de la gira. Bueno, pero bueno, el manager en general es
el gestor del artista es el que se encarga de los intereses del artista en cuanto a económicos y a contrataciones, ¿no? Vale, pues mi artista tiene... Por eso suele ir ligado a la figura del representante. El representante, como hay los DJs tienen, o los músicos o los cantantes tienen que encargarse de hacer su música, ¿vale? Y no pueden estar atendiendo llamadas y propuestas cada 2 por 3. Al principio lo tenemos que hacer porque es así y porque también es interesante que lo conozcamos, pero luego hay una persona que se encarga de gestionar eso. Ah, vale, pues que me entren a mí las llamadas y yo, como conozco la industria, conozco los precios, conozco el que hace tal cosa, el que hace lo otro, lo que me va a venir bien para mi artista o lo que no, pues un poco es el que hace de mediador, el que gestiona todo este tipo de cosas, igual que en el fútbol, ¿no? Pues el futbolista se dedica a jugar y a dar patadas al balón y el manager se dedica pues a ver en qué club encaja mejor, cuáles son las condiciones, la contratación, pues eso es la figura del manager. Luego tenemos la parte de los directos, que hoy en día es muy importante. Antiguamente se vendían discos y los directos eran para promocionar los discos, eran prácticamente gratuitos, ¿no? Porque tenía un coste tecnológico y técnico, pero no era la principal fuente de ingresos, ni mucho menos. Hoy en día, como no se venden discos, lo que se hacen son super giras, ¿no? Lo estamos viendo continuamente, anunciado gira de no sé quién por toda España, gira de no sé cuántos por tal. O sea que es un nuevo giro en cuanto al concepto de beneficios económicos y de negocio. Bueno, pues ahí tenemos lo que es el contratista, que es la persona que se dedica a contratar directamente al artista. Tenemos los promotores, que son los que se dedican a promocionar o a promover la cultura y que, pues mira, que aquí traigan en este pueblo, en Villalba, que traigan a tal banda, porque va a ser bueno para la cultura, o que traigan el no sé qué de no sé cuándo. Bueno, están los promotores, que luego en muchas salas de conciertos o de fiestas, de discotecas, tienes lo que es el gerente, el que luego el que gestiona el tema de los camareros, y luego hay distintos promotores y cada uno gestiona una fiesta a la semana, o 2 o 3 o las que sean. Pues yo llevo la fiesta de house de tal discoteca, o yo la de techno, o yo la de trap, y cada uno la gestiona y con su red de contactos pues hacen el marketing y todo este tipo de cosas, ¿vale? Cuando yo hablo de pues AIRs, cuando hablo de promotores, cuando hablo de arreglistas, cualquier mención que haya hecho, se trata de, tenéis que pensar lo que son como departamentos, no es una figura única, sino que el AIR a lo mejor hay 7 u 8. Uno es el que ojea, el otro es el que filtra y dentro de esas primeras visualizaciones dice, vale, pues es que este es igual que este otro, así que tal, el otro es el que tal. O sea, es decir, que es un equipo de personas, ¿vale? Dentro de los ingenieros, pues hay un equipo de ingenieros, dentro del equipo de... Bueno, así con todo, ¿vale? Estamos viendo como en pequeña escala, como el grupo primero que empezaba en el instituto, y ahora estamos viendo en qué puede derivar. Al final, si conseguís entender un poquito esta estructura, lo podéis llevar a cualquier nivel. Simplemente es que haya menos gente participando y que asuman más responsabilidades, ¿vale? Pero básicamente es algo así. Teníamos, como decía, luego una vez que ya está terminado todo el tema del tema, o sea, el vídeo, la canción y demás, tenemos que distribuirla a través de un sello o a través nosotros mismos de tiendas virtuales como iTunes y demás, y eso lo podemos hacer a través de un sello discográfico o a través de un agregador. Hay agregadores como CD Baby o Rock CD o demás que se encargan de que tú le mandas la obra y ellos son las que lo ponen en la plataforma, ¿no? Y lo distribuyen al mundo. No se encargan ni de la promoción ni de nada de esto, sino simplemente lo agregan. Son agregadores autorizados, ¿vale? Para que lo veamos de alguna forma. ¿Cuál es la estrategia que yo os propongo con esto? Bueno, pues como a lo mejor está haciendo la cabeza chiribitas de la cantidad de cosas que hay que hacer y como es imposible llegar ahí, bueno, lo que sí que tenemos posibilidad es de hacer todo ese proceso. Antes era imposible, ahora sí que puedes hacer todo este proceso desde la composición, la grabación, la tal, no sé qué, hasta llegar al último punto que es distribuirlo y verlo ahí con tu fotito y tal. Es posible hacerlo uno mismo. El problema viene después, que es cómo lo comunico o cómo lo hago llegar a los demás y cómo compito con las calidades que estamos viendo que hay, que puede aportar una discográfica. Bueno, pues es con pasión, creyendo en tu producto, haciendo las cosas lo mejor posible y luego teniendo en cuenta, estudiando también qué posibilidades de marketing hay que dárselo a conocer de todas formas a través de redes sociales, a través vas directamente a las radios locales primero, mira, soy de aquí, del pueblo, y mira, me parece que os puede interesar promocionar a la gente de aquí. Bueno, pues un poco
el tour que se hace, ¿no? En este circuito, hasta que llega alguien. Creo que además vimos en un especial de estos el caso de Garabato, que era un chaval que producía en su casa tal, y de repente pues le descubrieron, ¿no? Una IR o un productor determinado, les gustó lo que hacía y le propusieron vente a Estados Unidos, que quiero, que tal. Bueno, eso es una vez entre un millón, pero como no va a ocurrir es si no lo haces. O sea, si te quedas de brazo cruzado diciendo que es imposible, por eso llevo diciendo en todos estos episodios que esto es un trabajo que hay que hacerlo desde la pasión, desde el amor, desde que me encanta hacer esto y aunque no cobre, tengo que ponerme a hacer música. Si lleváis esa mira hasta el final, o sea, hasta llegar a ser unas super megas estrellas, considerad que os va a ir bien, porque lo estoy trabajando desde el corazón. Distinto es que, bueno, podría dedicarme a hacer churros o a, yo qué sé, a la informática o a cualquier otra cosa, pero bueno, esto de la música mola porque luego veo que la gente me admira y lo que quiero es tal y ganar muchísima pasta. Pues ahí, claro, los objetivos son a largo plazo, hay muchísimos otros factores que juegan en tu contra, pero que los tienes que dar la vuelta y ser capaz de dar la vuelta, y es el mismo símil que cualquier empresario. O sea, si el músico o el artista, mejor dicho, que quiere darse a conocer y que quiere dedicarse a esto, es una empresa como otra cualquiera. Lo único que hace es estar en el servicio o sea, en entretenimiento y ofrece un servicio, pues eso, de entretenimiento y musical, ¿no? Ya sea el artístico o hacer música para otras cosas como cine, televisión, que hemos hablado, para publicidad, para un montón de... para muñecos, simplemente, bueno, pero como hemos cogido el caso de ser artista, todo este es el entramado y es una... podríamos hacer un curso solo de roles de la industria y viendo tipos de contratos que hay, los registros, cómo se hacen perfectamente, los tours, cómo se gestionan, o sea, que es una barbaridad, pero me apetecía compartir con vosotros, pues bueno, una pequeña descripción, seguro que me he dejado en el camino un montón de roles más, pero se trataba de ver desde el artista, los músicos, los ingenieros, los productores. Eso es una cosa que voy a mencionar ahora sí un poco, que el productor, vamos a identificar entre tres tipos de productores, ¿no? Que sea un poco, no mal interpretado, pero es como que ha evolucionado el término. En primer lugar, el productor es el que se dedica a gestionar todo lo que es la grabación, el productor musical o artístico, la contratación del estudio, en motivar a los, y no solo motivarlos, sino dirigir un poco cómo va la grabación y qué es lo que quiere para sonar de determinada forma, tiene que tener conocimientos, pues eso, un poco musicales o de tendencias. A los ingenieros tiene que conocer y saber cómo es una mezcla o qué es un compresor. Pues bueno, dirige todo el cotarro, es el arquitecto, digamos, o el aparejador, o como lo queréis llamar, de lo que es la parte musical, ¿vale? Luego está el productor ejecutivo, que es el que pone la pasta, es una persona que cree en un proyecto, como hemos hablado antes de crowdfunding o de lo que sea, y decir, pues mira, yo tengo un dinero, en vez de invertirlo en bolsa o invertirlo en hacer un negocio, lo invierto en este grupo o en este DJ que creo que va a funcionar. Y yo me llevo pues tanto porcentaje, lo que sea, porque he invertido, lo he hecho posible. Ese sería el productor ejecutivo. Y luego está el ghost producer, el productor en la sombra, que es una evolución de todos estos términos, que es, antes hacía falta músicos, ingenieros, todo esto para sí o sí, no había otra forma, para hacer una grabación y para tener un material fonográfico, y hoy en día lo puede hacer cualquiera con un simple portátil, ¿vale? Lo que ha generado que haya muchos músicos que puedan hacer toda esta labor y terminar una base y darte una base terminada de 0 a 100, totalmente terminada, para otros artistas. Bueno, pues esto es el ghost producer. Yo compongo y hago todo el tipo de la producción, dirijo mi propia producción, pueden intervenir otros, está claro, pero yo hago esta producción, pero nadie sabe que yo he sido el artista. Esto es el ghost producer, ¿vale? Yo esta obra luego, hombre, lógicamente el artista al que le estás haciendo esa obra también participa de una forma activa, ¿no? Pero la obra prácticamente es del ghost producer, ¿no? Pues se dice que Martin Garrix, por ejemplo, antes de empezar, empezó tan jovencito, con 16 años, y no podía entrar a las discotecas para pinchar, y empezó en Spinning Records, hay por ahí alguna leyenda urbana de esto, que él era ghost producer de otros DJs ya bastante de renombre, conocidos. Él le proporcionaba pistas. O sea, tú si haces temas, puedes mandárselo a todos los DJs del mundo que puedas, porque si caen gracia, además de que la van a pinchar, pues bueno, luego eso va a seguir creciendo. No tienes que pensar en el ego de es que no reconocen, no es mi nombre. Bueno, te da igual, lo da a conocer, la gente conoce la música, que es al final lo importante, y de ahí te van a salir otras oportunidades hasta que al final salga tu nombre. Pero vamos, lo principal no es que aparezca, ya te digo, el nombre en el rótulo, o al menos para mí o bajo mi punto de vista. Lo importante es que tu música, que es tu sentimiento, que es lo que hemos estado viendo, la conozca el mundo y seas capaz de divertir a alguien o de emocionarle. No que ese alguien sepa que has sido tú,
No, que alguien que está en un hospital, escuchando tu música, le haya caído una lágrima de emoción porque se ha sentido identificado, o de esperanza. El nombre es lo de menos, ¿no? La obra supera al autor, bajo mi punto de vista, o está por encima del autor. Por eso tampoco soy muy partidario a veces de no, es que tal persona era un cabrón, o un tal, porque fíjate lo que hacía y tal. Bueno, como haya sido él en su vida, está claro que influye, porque somos así y somos empáticos, la mayoría, pero la obra es una cosa al margen, es otra cosa, ¿no? Está hecho para el mundo. Entonces, bueno, no me quiero extender más. Mañana no, ya estamos en viernes. El lunes continuamos con más episodios. Daros a todos las gracias por estar ahí al otro lado. Espero que os haya interesado. Nos vemos la semana que viene. Chao, chao.